Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me voy a referir hoy a glaucoma asociado con uveitis. Mi nombre es Fabián Lerner y soy especialista en glaucoma. Básicamente, las uveitis puede ocurrir diferentes situaciones referidas a la presión intraocular, y esto tiene que ver con la producción y la salida del humor acuoso y su equilibrio o su falta de equilibrio. De manera tal que si la secreción ciliar es normal y la facilidad de salida es baja, la presión va a estar alta. Si la producción de acuoso es baja y sale normalmente, la presión va a estar baja. Si ambas están bajas, la presión va a estar normal o alta. Y si las dos están normal, lógicamente no va a haber ningún problema con la presión intraocular, que va a estar normal. De acuerdo a diferentes situaciones, podemos clasificar al glaucoma asociado con uveitis. De manera tal que, según el ángulo, el glaucoma puede ser abierto o cerrado. Según su curso, puede ser una situación aguda o crónica. Y según la presencia o no de daño, podemos hablar entonces de uveitis hipertensiva o de glaucoma inflamatorio. En términos de epidemiología, más o menos se calcula que el 20% de las uveitis crónicas van a desarrollar glaucoma, y en cuanto a las uveitis agudas, 7.6% de las mismas desarrollan hipertensión ocular más o menos al cabo de 3 meses. Y fíjense que uno habla de hipertensión ocular porque en agudo es más difícil que se produzca el daño. No es imposible, pero es más difícil. Listado debajo están algunas de las uveitis que más frecuentemente puede producir glaucoma, entre ellas el Fuchs con un 27%, la sarcoidosis con un 34%, la uveitis por herpes simple 54%, por herpes zóster 38%, y la que está asociada a la artritis idiopática juvenil el 44%. Acá en esta tabla vemos, de acuerdo a la ubicación de la uveitis, si es anterior, intermedia, posterior o si toma todo el globo ocular, cuáles son las que más frecuentemente pueden producir un glaucoma secundario, porque de esto se trata, lógicamente, son todos glaucomas secundarios. De manera tal que dentro de las uveitis anteriores, las idiopáticas, infecciosas, la asociada artritis, la idiociclitis de Fuchs y la crisis glaucomatociclítica o síndrome de Posner y Schlossman son las que pueden producir glaucoma con más frecuencia. Dentro de las intermedias, la sarcoidosis, la tuberculosis y el Lyme. Dentro de las posteriores la asociada a la toxoplasmosis y la asociada a la necrosis retinal aguda. Por último, dentro de las panuveitis, la uveitis por tuberculosis, la sarcoidosis, la enfermedad de Behçet, el Vogt-Koyanagi-Arada o la oftalmía simpática. Los mecanismos de aumento de la presión intraocular van a ser diferentes de acuerdo a si es con ángulo abierto o con ángulo cerrado. En caso de ángulo cerrado, los mecanismos de producción incluyen las sinequias posteriores y el bloqueo pupilar, las sinequias anteriores periféricas o la rotación anterior del cuerpo ciliar. En términos de ángulo abierto, se habla de una hipersecreción de humor acuoso, aunque la verdad es que esto es muy controvertido, y tenemos el bloqueo mecánico, por ejemplo, por precipitados queráticos, la trabeculitis o el uso de corticoides. Y lógicamente mecanismos combinados. Entonces, dijimos que del ángulo abierto puede ser por obstrucción trabecular, por una trabeculitis, puede haber también una permeabilidad vascular alterada y el uso de los corticoides. Por ángulo cerrado, las sinequias anteriores periféricas, el bloqueo pupilar, la rotación anterior del cuerpo ciliar y a veces la combinación de algunas de estas. La obstrucción trabecular en el ángulo abierto puede darse por fibrina, por glóbulos blancos, por macrófagos, proteínas o por algunos mediadores químicos de la inflamación. También puede ser facilitado por la hipoproducción, justamente porque en realidad
si uno lo piensa, las prostaglandinas bajan la presión intraocular, pero a veces hay una hipoproducción y esto hace que la presión intraocular no aumente. Las células del trabeculado tienen una capacidad de fagocitar hasta un límite, y pasado ese límite, la presión intraocular va a aumentar. La trabeculitis fue descrita por Chandler y Grant como una cantidad de cosas de los que conocemos de glaucoma. Y esto fue descrito por una uveitis anterior leve, a veces la presencia de precipitados en el trabeculado, y si esto se cronifica o recurre puede dar sinequias anteriores periféricas. En cuanto a la permeabilidad vascular alterada, tiene que ver con la ruptura de la barrera hemato-acuosa que se altera en la circulación de sustancias. Los corticoides aumentan la presión intraocular entre un 20 y un 30% de los casos y puede tardar algunas semanas en subir y hasta un mes en bajar la presión intraocular a suspender su uso. Dentro de los factores de riesgo tenemos la historia de glaucoma, los antecedentes familiares de glaucoma, los niños y ancianos, los miopes altos, diabéticos o enfermedades del tejido conectivo. Acá vemos algunos ejemplos. La foto cortesía del doctor Palmer es lo que él denominó una trabeculitis. La verdad que a mí me cuesta mucho decirles lo que veo como trabeculitis. Es difícil de encontrar en la gonioscopía, casi les diría que es un diagnóstico de descarte. En cuanto al ángulo cerrado, bueno, la presencia de sinequias anteriores periféricas, bloqueo pupilar o la rotación del cuerpo ciliar. Las sinequias se producen por una inflamación del iris periférico, la presencia de precipitados o inflamación del ángulo, que también atrae al iris y se pegotea a nivel del trabeculado. En general son irregulares en forma y en altura. Esta es una foto, cortesía de quien fuera mi maestro, el doctor Alvarado. Es una foto antigua y está tomada con una lente de gonioscopía de Keppe. El bloqueo pupilar, bueno, puede ser relativo y también puede ser completo, es decir, una seclusión pupilar que va a dar un iris B con un posible cierre angular secundario, que es lo que ven en la foto. Fíjense que la cámara anterior está disminuida prácticamente en toda su extensión, menos en el centro. Esto es un típico iris bombé. Otros ejemplos más que ven acá, los dos de la izquierda corresponden a enfermedades de Arada y a la derecha arriba la VM que muestra la seclusión pupilar y abajo a la derecha el dibujo de lo que estamos viendo. La rotación anterior del cuerpo ciliar puede dar un cierre angular sin bloqueo pupilar en casos de ciclitis, de edema del cuerpo ciliar y de desprendimiento coroideo anular, como fuera descrito en el HIV, en la enfermedad de SIDA. El ángulo se puede cerrar como consecuencia de un desprendimiento ciliocoroideo, que es lo que vemos acá en el VM. Esto es muy periférico y empuja el diafragma irido-cristaliniano hacia adelante, cerrando el ángulo. Este es el caso de un paciente que había sido métrope y que se presentó a la consulta con una reducción de la agudeza visual. El paciente se había miopizado, tenía la presión en 35 en los dos ojos, con un cierre angular y un poco de hiperemia conjuntival, y esto fue secundario a la presencia de un edema del cuerpo ciliar y un desprendimiento ciliocoroideo anular que empujó el diafragma irido-cristalino hacia adelante. Esto fue la presentación de un SIDA para este paciente. La crisis glaucomatociclítica fue descrita por Posner y Schlossman hace muchos años. Son individuos que tienen entre 20 y 50 años, es unilateral, es una ciclitis no granulomatosa recurrente que tiene presión intraocular elevada. Los pacientes vienen porque ven borroso y a veces ven halos, pero puede ser asintomática. En general no tiene dolor
y en la mayoría de los casos el ojo es blanco y no tienen daño en el campo visual ni en el nervio óptico, pero si esto se repite, sí pueden dar daño y a veces es necesario un tratamiento que puede llegar a cirugía. En general el ojo es blanco, la pupila está hiporreactiva, el ángulo es abierto, no tiene sinequias y la presión suele ser muy alta. Los precipitados son redondos, no granulomatosos y se los ve en el tercio anterior, acá vemos algunos, y también en el corte óptico. Acá ven una trabeculectomía hecha en una paciente con una crisis glaucomatociclítica recurrente que le había generado un daño en el nervio óptico. Son varias las posibles etiologías, la liberación de prostaglandinas, un fenómeno alérgico, y nosotros reportamos hace ya muchos años la presencia de herpes simple detectado por PCR en humor acuoso de 2 pacientes que tratamos con aciclovir oral. La iridociclitis de Fuchs fue descrita por Fuchs en 1906 como una tríada de iridociclitis, catarata subcapsular posterior y glaucoma, y después Kimura habló de la heterocromía. En general es unilateral, el ojo afectado suele ser más claro, salvo en ojos claros, lógicamente. Puede no haber heterocromía, que a veces confunde el cuadro. Muchas veces hay que, de acuerdo a la iluminación, uno puede o no notar más o menos fácilmente la heterocromía. El iris a veces se ve más uniforme, con menos criptas, y es una iridociclitis no granulomatosa crónica, con una atrofia del estroma y una atrofia parcial del epitelio pigmentario del iris. En general se da en individuos jóvenes, entre 20 y 40 años. El ojo está blanco, no tiene fotofobia ni dolor y consultan por la visión borrosa por la catarata subcapsular posterior. Los precipitados son redondos, finos o estrellados difusos, tienen neovasos en el ángulo y pueden tener una hemorragia leve ante un mínimo trauma, que es el llamado signo de Amsler. También fue descrito la presencia de herpes simple por PCR en el humor acuoso. 15% de los casos tienen glaucoma al momento del diagnóstico y 44% a los 12 años de seguimiento, de manera tal que la incidencia de glaucoma aumenta con el paso del tiempo. Muchos de estos pacientes requieren tratamiento quirúrgico, solamente el 30% se controla con tratamiento médico. Acá algunos porcentajes de individuos que tienen glaucoma en presencia de una uveitis. Estos son los más frecuentes. 54% de las uveitis por herpes simple tienen glaucoma, 38% de las uveitis por zóster, 34% de las uveitis por sarcoidosis y 8% de las pars planitis, quizás por el uso de corticoides. 20% de los ANADA tienen un glaucoma secundario. El tratamiento, bueno, hay que tratar la uveitis según la causa y hay un manejo en conjunto con el especialista de uveitis y en todo caso saber realmente qué es lo que tenemos delante. Antiinflamatorios, hay que manejar la pupila, tener cuidado para no tener sinequias posteriores y una seclusión pupilar. El tratamiento médico de la hipertensión ocular incluye el uso de beta bloqueantes, inhibidores de la anhidrasa carbónica, agonistas adrenérgicos y no utilizar mióticos ni agonistas de las prostaglandinas. El tratamiento quirúrgico, lógicamente, es mejor hacerlo cuando no hay inflamación activa. Dentro de la cirugía angular, la goniotomía es una buena opción en individuos jóvenes que tienen glaucoma y uveitis asociada a artritis reumatoidea. La trabeculectomía con el uso de antimetabolitos como la mitomicina C también es una excelente opción, y el éxito al cabo de 5 años, entendiendo como éxito a una presión de 21 o menos sin el uso de acetazolamida, se reportó en un 76%. El tratamiento quirúrgico con implantes también es excelente en este tipo de pacientes. Este es un reporte de Molteno de hace ya unos cuantos años, de un 76% de éxito con un seguimiento mínimo de 7 años.
también éxito reportado con una presión de 21 o menos. Y lo interesante es que esto, la presión intraocular no fue afectada por posteriores cirugías o crisis, y cuando la uveitis se controló, los pacientes pudieron retener la agudeza visual. El uso de dispositivos de AMED es una muy buena opción, dado que son valvulados y permiten un poquito más de control en caso de que el ojo en algún momento haga una hipotonía, pero el porcentaje de éxito reportado es un poco más bajo que el que les acabo de mostrar con el implante de Molteno. Estos son los dos ojos de un paciente que tenía lepra y también SIDA, y había sido operado de catarata y tenía cirugía previa de glaucoma, y yo le coloqué un dispositivo de AMED en ambos ojos. Acá ven otros ejemplos. El de la derecha, una señora que había sido operada múltiples veces, incluyendo catarata, glaucoma, trasplante de córnea, y que había tenido también una uveitis. Por último, les dejo un caso interesante, una señora de 62 años que desarrolló dolor en el ojo derecho un mes antes de consultar conmigo, y le habían dicho que la presión estaba alrededor de 60. La señora fue operada de catarata en ambos ojos en el año 2000, y fue reoperada con un cambio de lente en el ojo izquierdo en el 2014. Refirió inflamación en ambos ojos, y su abuela era ciega, por eso desconocía la causa. Vino a la consulta con timolol, dorzolamida, brimonidina, acetazolamida y prednisolona, y utilizaba levotiroxina y calcio. La agudeza visual en el ojo derecho era de luz, y el ojo izquierdo 20-150, la presión en el derecho 57, en el izquierdo 16. Y este es el caso. Ahí ven que no hay prácticamente cámara anterior, está completamente ocupada la cámara anterior. Ahí les muestro el video del ojo derecho nuevamente, y el video del ojo izquierdo, que había sido operado con un recambio de lente intraocular, y la biomicroscopía es la que ustedes ven. El problema es el derecho en este momento, el izquierdo no ve bien tampoco, pero el derecho ve proyección, ve luz solamente, y esta es la situación. Bueno, le pedí un VM y yo lo interpreté clínicamente como un glaucoma maligno. Eso parecía ser un glaucoma maligno, sin embargo, fíjense que no es un glaucoma maligno. La lente intraocular está acá, no hay no hay nada que empuje desde atrás hacia adelante, y lo que tenemos es que está completamente pegoteado el iris hacia la córnea, está pegado al endotelio. Se ha producido una inflamación tan grande que pegoteó todo hacia adelante. Y esto es como lo resolvimos quirúrgicamente. Entramos con una aguja, haciendo una paracentesis, tratando de entrar con mucho cuidado por entre el iris y la córnea. Inyectamos de a poco material viscoelástico para ir separando el iris del endotelio de la córnea. Ahí vimos que estábamos en un buen plano, y entonces seguimos avanzando. Después, con una micropinza liberamos
la membrana que estaba ocupando la pupila. Fíjense que se ve ya el reflejo de la lente intraocular atrás. Y entramos por el otro lado. Ya le habíamos colocado un dispositivo de AMED que no habíamos puesto el tubo adentro, así que tiene puesto el plato. Y lo que hicimos fue hacer pequeñas esfinterotomías a nivel de la pupila para ampliar un poco la pupila, y entonces después colocamos el tubo a nivel del sulcus. Ahí vemos la aguja en la pupila. Colocamos entonces el tubo por detrás del iris a nivel del sulcus. Recortamos después el tubo, aprovechando la micropinza y la microtijera. Y esto es un día de posoperatorio con un poco de edema, y acá una semana de posoperatorio, ya mucho mejor la córnea. El tubo quedó quizás un poquito largo, pero lo ven muy bien en la cámara posterior. Y esto es un mes después de operado, con una huesa visual de 20/80 y una presión intraocular de 14. Bueno, muchísimas gracias.